A ver, economista, la primera pregunta que es la válida para entrar en contexto. Ese acuerdo que se había anunciado de gobernabilidad, UNES, Partido Social Cristiano y Creo. ¿Es correcto lo que le voy a decir? Que lo hicieron directamente los tres líderes de esos partidos, Rafael Correa, Guillermo Lasso y Jaime Nebot. ¿Y cuándo? Sí, sí. Ahora, si me permite contextualizar, pero tengo que alargar. Si nadie tiene mayoría absoluta en una asamblea, eso significa que ese pueblo está pidiendo que se hagan alianzas y se satanizan las alianzas. Es un absurdo. Tengamos claro causa-efecto, ¿no? El efecto de no tener un bloque por sí solo mayoritario en una asamblea significa que hay que hacer alianzas. La causa es que nadie alcanzó, ¿no? La causa es que nadie alcanzó mayoría en la asamblea. El efecto es buscar alianzas transparentes, abiertamente, con total información, que fue lo que hicimos. Primero con Pachacuti y Socialdemocracia, pero fue Izquierda Democrática, fue imposible. Imposible. Pachacuti son los membretes, ¿no? Que son de izquierda, pero tienen de izquierda, derecha, odiadores, gente que quiere ser como Estados Unidos, gente que nos quiere volver al Tahuantinsuyo, entonces afanes personales, odio, es muy duro, muy difícil. Entonces, mucho más seriedad encontramos en el Partido Social Cristiano y dijimos claramente, señores, sí, podemos llegar a un acuerdo de gobernabilidad, como lo dijimos también el 11 de abril, ¿no? Y nosotros nos mantenemos en nuestra posición. Ustedes manejan la presidencia de la Asamblea, se responsabilizan de sacar adelante el país, pero nosotros seguiremos representando ese 48% que no votó por el neoliberalismo. 6 de mayo, en casa de Henry Kronfle, se reúne Jaime Nebot, se reúne Guillermo Lasso, se reúne Camilo Samán, mi representante, ¿no? Y me llaman. Y por primera vez en 5 años, del 2015 por lo menos, que no hablo con Jaime Nebot, la última vez que hablé lo encontré en un evento de la Contraloría en Guayaquil. Creo que 10, 12 años que no hablaba con Guillermo Lasso. La última vez que hablé lo recibí en Carondelet porque yo era el autoritario, que no hablaba con nadie. Yo recibía a todo el mundo, no me sometía a nadie. Y me vino a hablar de la banca 2009, 2010. Ya de ahí no he vuelto a hablar. Y hablamos. Y dijimos, vea, presidente, el pueblo votó por usted, una pequeña mayoría, pero votó por usted. Jamás espere de nosotros desestabilización. Lo más urgente es movilizar al país. Estamos inmovilizados. Moreno destrozó al país con el programa de Lasso, pero lo destrozó. Hay una anomia total. Tenemos que avanzar hacia algún lado. La gente se nos está muriendo. Pensemos en los pactos de la Moncloa, después una dictadura sangrienta en España. Las agrupaciones políticas hicieron un contrato social, un pacto para sacar adelante a España. Y mira dónde está España ahora. Tenemos que ser responsables. Sí. Henry Kronfle, Asamblea, a nosotros nos duele siempre. Yo le expliqué eso a nuestra dirigencia, militancia, muchas veces, a queridos amigos perseguidos por los Social Cristianos. Le dije, hemos tenido que hacer esto, pero no hemos obtenido mayoría. Creemos que es el mal menor y lo necesita el país, ¿no? Y se selló el acuerdo con una comisión de la verdad que le ofreció Lasso en campaña, dizque para revisar la corrupción de la década robada. Perfecto, le tomamos la palabra. Que venga esa comisión de las Naciones Unidas a ver supuestamente los 70.000 millones perdidos en corrupción y quiénes son los verdaderos corruptos. Pero no pidieron amnistía ni nada, pero no pidieron amnistía ni indultos, nada. Que no se interfiere en la justicia, eso sí que quede claro. Que no se interfiere en la justicia. Porque perdónenme, pues María Paula Romo se reunía con la fiscal, con la jueza Camacho, a ver cómo nos hundía. Si había un juez que quería dictar sentencia en función de la verdad, le mandaban a drones a su casa, le mandaban patrulleros, le amenazaban con allanar la casa de sus familiares. Los jueces actuaron bajo una presión brutal por parte de María Paula Romo y de Moreno. Eso la gente lo sabe el sistema de justicia, no tapemos el sol con un dedo. Entonces, el ofrecimiento era parar el lawfare, parar la persecución política y dejar actuar libremente a los jueces. Y con eso llegamos al acuerdo. Faltaban detalles. Eso fue jueves 6 de mayo. Oiga, en forma inaudita, el jueves 13 de mayo, el viernes era la elección, ni siquiera nos comunicó. Nos enteramos que creo iba a votar, a abstenerse en el caso de la moción a favor de Henry Kronfle a la presidencia de la Asamblea y que estaba haciendo acuerdos con otros grupos para dejarnos afuera. Pero no les explicaron nada. No, nada. Entonces yo creo que Lasso empieza muy mal, o sea, muestra que es un tipo en el cual no se puede confiar, faltó a su palabra. Traicionó, no a nosotros, bueno, también nos traicionó a nosotros, pero nosotros somos sus adversarios. Traicionó no a sus amigos, a los que los llevaron a la presidencia, a los social cristianos, a Jaime Nebot. Y tercero, se puso una espada en el cuello, pactó con Pachacuti, a la presidencia de Pachacuti y el sector más radical de Pachacuti. Guadalupe Llorio era una mujer bastante elemental, extremadamente violenta. En los diálogos con Pachacuti decían, no, denos la presidencia que nosotros un año votamos a Lasso. Ese es el discurso al menos de cierto sector de la herencia de Pachacuti.
Entonces, ciertos sectores de la dirigencia de Pachacuti es desestabilizadora a tiempo completo. Usted sabe lo que va a pasar con el primer levantamiento indígena que va a haber, porque la crisis no se va a resolver en el corto plazo y peor con medidas neoliberales. Entonces, creo que ha empezado muy mal Guillermo Lasso, y créame también que estoy preocupado por él, por el gobierno y por la patria, porque la patria no aguanta más. Entonces, ¿usted sí cree que es probable que se dé un escenario a lo mejor para otra mayoría? Porque cuando ya empiecen a llegar leyes que proponga el gobierno, va a necesitar de esos 70 y que en este momento son apenas 71. Que nadie garantiza que todos los proyectos de ley enviados por el gobierno tengan ese sólido apoyo. Y a lo mejor van a necesitar votos de UNES o de los social cristianos. ¿Puede darse ese otro momento, cree usted? Le pongo un ejemplo, Jimmy. Guadalupe Llori, que ahora la quieren poner como la Madre Teresa de Calcuta, una mujer tremendamente violenta. Sí, con mi gobierno estuvo presa, porque nos incendiaron pozos petroleros, porque entraron con tacos de dinamita a la oficina de Petroecuador. Yo fui personalmente a ver eso. La gente temblaba, traumatizada, días después de esa incursión. Y el ministro de gobierno es un anticorreísta actual, ahora engreído de la prensa, Fernando Bustamante Ponce. Pregúntele pues si ha habido persecución o no había pruebas suficientes demostrando que esa mujer había dirigido esas protestas extremadamente violentas. Y de hecho perdimos el juicio. A los 10 meses fue liberada porque perdimos. Se le puso un juicio de, no sé, rebelión, que no se la figura. Y luego tenía un juicio especulado. Y lo ganó. Pero yo era el dictador, el autoritario, el que manejaba todo, y salió libre en 10 meses. Y luego ganó nuevamente la prefectura de Orellana. Claro. Pero el ministro era Fernando Bustamante Ponce. Pregúntele pues si perseguíamos o efectivamente había pruebas de que esta mujer era violenta en extremo y había dirigido las muy violentas protestas de Dayuma, en Orellana, donde incluso nos sacaron un desfigurado y la prensa dijo que había sido golpeado por la fuerza pública. Mira a qué nivel de mentira se llegaba. En realidad había tenido un accidente años antes, le había caído un árbol encima y por eso tenía desfigurado el rostro. Pero a ese nivel se mintió. En todo caso, ¿no? Ya dijo esta mujer que va a revisar todas las concesiones petroleras, mientras que Lasso está diciendo que va a duplicar la producción petrolera. Entonces usted ve cosas mutuamente excluyentes. No va a poder gobernar así Lasso. Y nosotros apoyaremos todo lo que sea beneficioso para el pueblo ecuatoriano. Si es traer vacunas, exonerar el impuesto, que cuente con nosotros hasta para vacunar ahí en las calles. Pero si es para privatizar, para más paquetazos al pueblo ecuatoriano, jamás nos prestaremos a aquello. ¿Y qué va a pasar con las comisiones legislativas donde nadie sabe a ciencia cierta si van a tener espacio en UNES? Con su mayoría se la repartirán. Ese es el criterio de democracia que tiene. Logramos mayoría, 71 votos, y es el todo para mí, nada para el resto. Y así nunca vamos a salir adelante. ¿De qué Ecuador del encuentro nos están hablando? Mire, usted sabe que siempre nuestro némesis ha sido el Partido Social Cristiano. Yo creo que le hizo mucho daño al país social cristianismo y sobre todo el gobierno de Febres Cordero. Pero son la tercera o cuarta fuerza política. Le tocaba un puesto en el CAL y no le dieron ese puesto en el CAL. Se está actuando muy mal, muy antidemocráticamente. ¿Usted no cree, economista, que puede haber sido producto la ruptura, digamos, o el desembarque, de una inmensa presión de un sector de medios de comunicación que pintaron el tema alrededor de ese pacto significa traicionar a los que votaron por Lasso, ese pacto significa libertad para los presuntos delincuentes, ese pacto significa impunidad, etcétera, etcétera? Por supuesto. No. Pero si usted se va a guiar por lo que dice la prensa ecuatoriana, que es de las peores del mundo, cierta prensa, con honrosas excepciones como usted, Jimmy, está acabado, está acabado. Si yo algo aprendí, y por eso mi gobierno fue tan exitoso, en 10 años de presidencia, que hay que hablarle a la gente, no a los medios de comunicación, que los medios de comunicación es la opinión publicada, no la opinión pública. Peor, medios de comunicación como Teleamazonas. Si Teleamazonas es Fidel Ega, ¿usted cree que a Fidel Ega le importa, como dicen los jóvenes, 3 cantimploras del país? En mi gobierno se fue a vivir a España para no pagar impuestos. Ese es el nivel de cariño que le tiene a la patria Fidel Ega. ¿Usted cree que le importa el bienestar de la familia, el desempleo que nos está escuchando en este momento a través de su radio, a Fidel Ega y a Teleamazonas? Pues de Fidel Ega, de Teleamazonas recibimos la noticia. Y si se va a someter a eso, a la canalla mediática, Lasso está condenado al fracaso y se sometió. Le va a poner la agenda. Eso se habló, el 6 de mayo se habló. Y la prensa va a bombardear, va a tratar de boicotear. Sí. Ahí entre bastidores todos reconocen lo mala que es la prensa. En público nunca lo dice. Como también reconocen la persecución política, que hay gente inocente presa, el lawfare, pero en público no lo dice. ¿Ya? Pero en todo caso se dejó nuevamente marcar la cancha por la agenda mediática y esa es la fórmula del desastre. Economista, buenos días. Omar Jaén le saluda. Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Economista, mire, trasladémonos al día sábado.
Diana Pasley presenta una reconsideración de la votación para postular nuevamente al señor Kronfle. Sin embargo, Pierina Correa, que estaba dirigiendo la sesión en ese momento, dijo, ¿sabes qué? No se puede. Hay sectores, inclusive al interior del Frente UNES, de los sectores de la Revolución Ciudadana, que dicen que eso fue una equivocación política de Pierina Correa. ¿Qué lectura le da usted a eso? Yo creo que pagó derecho de piso, Pierina. Usted sabe, no tiene experiencia por ser la más votada, dirigía la sesión inaugural, pero le dejan los asesores del anterior periodo. Supuestamente de carrera, pero supuesto por Licardo, ahí está la trampa. Entonces, esos asesores, ya me explicó mi hermana, ¿no? Me lo escribió, de todos modos días tenemos reunión en el buró para analizar más profundamente aquello. Había una laguna legal, eso es indudable, y podía interpretarse para cualquier lado. Y cuando usted tiene dos abogados, tiene tres criterios, ¿no? Y todo depende de qué intereses defiende. En todo caso, frente a la laguna, bueno, avancemos con la moción, pero lastimosamente 5 abogados que le dejaron ahí, ¿no? Reiteradamente dijeron, no es posible, no es posible, no es posible, y Pierina creyó que no era posible y no dio paso a la moción. Yo creo que debió haber dado paso a la moción. De hecho, Diana Pasley puede presentar una acción de protección porque es un acto administrativo y le negaron su derecho a elegir, ¿no? Y a presentar una postulación. Y cuidado, esto no es que es irrelevante porque, bueno, los otros ya tenían mayoría. No, el orden de votación puede alterar el resultado de la votación, ¿no? Si usted tiene un sándwich, lo pone a escoger entre sándwich de chancho y sándwich de pollo, probablemente escoge el sándwich de chancho. Entre sándwich de pollo y sándwich de mortadela, probablemente sándwich de pollo. Lo obvio es que entre sándwich de chancho y sándwich de mortadela, escoge el de chancho, ¿verdad? Pero puede escoger el de mortadela, porque las preferencias son intransitivas. Una serie, a mí me encanta la teoría política. Entonces son las inconsistencias de la votación. Ahora por eso le han hecho sándwich a Pierina. ¿Quién maneja la agenda no puede determinar el resultado de una votación? Ahora usted. Determinando el orden de la votación. Entonces, sí pudo ser muy costoso ese error, si cabe el término, porque yo sí creo que frente al vacío debió haber dado paso a la moción. Ahora usted no nos hable de sándwiches, que también acá tenemos hambre, pues, economista. Ahora, a ver, dado el escenario, digamos que se consolida mañana este acuerdo, creo, Pachacutic, Izquierda Democrática Independiente, de 71 votos con el reparto de las comisiones. Perfecto, digamos que avanza eso. ¿Están conscientes ustedes que va a venir la cacería por captar 1, 2, 3 o 4 curules de los que quedan, como para por lo menos ampliar de 71 a 80 o 81 votos, como para tener un colchón para votar ciertos proyectos de ley, ¿no? Omar, probablemente, pero no podemos banalizar esas prácticas políticas. En otros países, como se vota es por corriente ideológica, por un partido, no por nombre, el asambleísta que hace eso pierde su curul. Entonces no podemos banalizar esas cosas, eso es corrupción, eso es prostituir la voluntad popular. Ellos sacaron tantos votos, nosotros tantos votos, nos corresponden tantos asambleístas, ellos tantos. Luego tratar de comprar asambleístas, eso se llama corrupción. Es que son sabidos, son vivos. Somos tan vivos que llevamos 200 años en su desarrollo. Debemos mejorar la calidad de la política. Primera reflexión. Segunda reflexión. Muchas veces no relacionamos causa con efecto. Pero usted quiso hablar con el socialcristianismo, con Creo. Sí, no tenemos mayoría en la asamblea. Si no hay un bloque mayoritario en la asamblea, ¿qué significa eso? Que el pueblo está ordenado, porque hay que hacer alianza. De palo porque boga, palo porque no boga. Ahora palo porque se hacen alianzas. Entendamos que si queríamos que no se hicieran alianzas, tenía que haber un bloque mayoritario, ¿no? Tercera reflexión. Esto es consecuencia de la irresponsabilidad de Litardo, de María Paula Romo, que por perjudicar al correísmo cambiaron el método de asignación de escaños. Tú lo conoces esto bien, Jim. Era el método de Hon, que se aplica en toda América Latina, que para simplificar, si hay dos asambleístas, tienes que ganarle con más de 2-1 al que te sigue para tener los 2 asambleístas. Con el método de Wester tienes que ganarle 3-1. Dispersa la asamblea, hay mucho independiente, muchos grupos minoritarios. ¿Qué es lo que ha pasado? 14 independientes que se venden al mejor postor. Y en eso el gobierno tiene la sartén por el mango. Eso no es bueno para la democracia, eso es malo. Se pierde gobernabilidad. Pero para hacer daño al correísmo, dispersaron los escaños en la asamblea y ahí vemos la consecuencia. Y una reflexión final. Sinceramente, en función de lo que pasó el fin de semana, pero yo lo venía reflexionando hace tiempo, sobre todo por la indeterminación del rol del vicepresidente, que solo está esperando reemplazar al presidente. Es el rol fundamental, reemplazar al presidente. No tiene otro rol preestablecido. El resto son funciones que le asigna el propio presidente. Yo creo que para la gobernabilidad debe haber un sistema como el de Estados Unidos, donde el vicepresidente es el presidente de la Asamblea. Esto nos ahorrará todos los bochornos de
las mayorías móviles, de la compra de votos, todo aquello, y da más gobernabilidad al presidente. Al Ejecutivo. Pero tiene un voto dirimente. Claro. Tiene un voto dirimente, economista. Nuestros países están en vía de desarrollo. Y no, yo sé el discurso lírico, la participación, todo eso. Lo que más se requiere es gobernabilidad para avanzar en algún sentido. Yo creo que esa es una reforma constitucional que hay que hacer. No lo pusimos, reconocemos el error, la omisión en la Constitución de Montecristi, que el vicepresidente sea automáticamente presidente de la Asamblea y el presidente electo va a tener mucha mayor gobernabilidad. ¿Cómo está, economista? Le saluda Londra Santiago. Ya me dio hambre con todos esos sándwiches. Ya me parezco al doctor Vanet. Sí, a mí también, el sándwich de chancho, el sándwich de pernil, qué rico, Dios mío. Así es. Economista, yo tengo una pregunta, voy a dar un poco el antecedente. Cuando ya llega Guadalupe Llori a ser la presidenta de la Asamblea, todos los titulares, casi todos los titulares de los medios de comunicación no hablaban de Guadalupe Llori, la mujer amazónica, sino, le voy a leer dos. Guadalupe Llori, la perseguida política que ahora dirige el legislativo, y el siguiente, Guadalupe Llori, presa por protestar en era correísta, fue quien alcanzó los votos. Son dos titulares, hay muchos más. La pregunta es, hace pocos minutos Guadalupe Llori en Teleamazonas decía que la Asamblea va a determinar por votación si se da el pedido de UNEP de crear la Comisión de la Verdad, y en cambio Fernando Villavicencio, dijo que se confirma que hay acuerdo para que tome la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Yo le pregunto si con esto también, con este discurso que se genera de la prensa, con todo lo que ha pasado, con estos hechos históricos que ha pasado y con estos personajes como Villavicencio, etcétera, ¿usted cree que puede existir algún tipo de persecución, algún tipo de rencilla en contra, no solo de usted, sino de la bancada de UNES, para que no se den paso a algunas sugerencias? Por supuesto, gente profundamente odiadora, dañada, son malas personas. Yo no lo digo así de mis adversarios políticos. Yo creo que en el fondo Guillermo Lazo no es un tipo malo, ¿ya? Sí, se va a llevar por sus intereses, ese problema de la oligarquía, de la élite latinoamericana, creen que el mundo empieza y termina en su argolla, y le desean a los otros lo que nunca aceptarían para sus hijos, por ejemplo, el salario de $120. Pero no creo que es malo consciente, esta gente es mala consciente. O sea, Fernando Villavicencio va a ser el próximo Fabricio Villamar de la Asamblea, que le insultaba a todo el mundo, decía corrupto a todo el mundo, y el corrupto siempre fue él. Fernando Villavicencio es un tipo dañado, corrupto. Lo ha dicho. Él ha dicho que le financian sus investigaciones periodísticas empresarios. ¿Saben lo que es eso? Jimmy, tú eres periodista profesional. ¿Saben lo que es que diga un periodista que le financian empresarios privados sus investigaciones? Eso es corrupción, significa que es un periodista comprado, ¿no? Entonces, el corrupto es él y un tipo odiador, dañado. Guadalupe Llori, yo tampoco tengo un buen concepto, una mujer extremadamente violenta, por supuesto. Ahora la quieren poner como la madre Teresa de Calcuta, la perseguida Correa. Fue el paro de la Yuma cuando dinamitaron los pozos petroleros, quemaron camionetas, amenazaron con tacos de dinamita a los trabajadores de Petroecuador. ¿Usted cree que delitos así no pueden dejar de ser sancionados? Y el ministro de gobierno es un anticorrista, nos traicionó, Fernando Bustamante Ponce. Pregúntenle pues si hubo persecución o realmente esa señora manejaba la protesta violenta, porque todo el mundo tiene derecho a la protesta. Nadie tiene derecho, a no ser que el Estado, dentro del Estado de Derecho, a la violencia. Por eso se dice que el Estado tiene el monopolio de la violencia. El único que puede manejar la violencia con reglas preestablecidas, derechos humanos y Estado de Derecho. Pero en todo caso, están la persecución, el autoritarismo, la metida de mano en la justicia, que a los 10 meses tuvo un libro porque nos ganó el juicio. Eso es lo que dicen, ¿no? Jorge Glass está preso 3 años y medio. En el caso de Odebrecht, donde ni siquiera acusaron a Odebrecht. ¿Quién puede aceptar un escándalo así? Claramente un fraude procesal. Yo tengo una sentencia de 8 años por influjo psíquico, por autor mediato, por medio de instigación a través de influjo psíquico. Esa es la sentencia. Payasada. ¿Quién dice algo así? Entonces, ¿quién denuncia eso? Es la doble moral de la prensa. Mientras no resolvamos la cuestión mediática, mientras la prensa ponga la agenda política, ya no sea el pueblo ecuatoriano el que decida, sino los titulares de la prensa, mientras la prensa sea testigo, juez y verdugo, mientras la prensa nos manipule, no nos informe, esto es manipulación. Guadalupe Llori, perseguida política, Jorge Glass, un corrupto completo, cuando ni siquiera se acusó a Odebrecht. O el caso Soborno, cuando no hay un contrato que se haya dado a cambio de dinero. Si no, pregunten, no hay materialidad del delito. Solo repiten sin demostrar nunca nada. Mientras tengamos esa clase de prensa, no tendremos ni democracia, porque la democracia se basa en la verdad para tener elecciones libres. Si usted no tiene verdad, no tiene libertad de elegir, y no tendremos desarrollo, porque escogeremos a los peores, como está viendo.
con todo respeto, Guadalupe Llori, no tengo un buen concepto de esta señora, o un tipo como Villavicencio, que es un tipo malo, dañado, solo le gusta hacer daño, no propone nada, solo destruye. Economista, y la última pregunta, y tal vez dentro de mi ingenuidad, como siempre le digo a Jimmy, en el fin de semana yo comentaba y decía, ¿por qué UNES no habla tanto? ¿Qué está pasando? Está en silencio, la gente se preguntaba mucho esto. ¿Cuál es el siguiente paso para la bancada de UNES? ¿Lo escucharemos más? ¿Harán más propuestas o se quedarán un poco resentidos tal vez con todo lo que está sucediendo? Pero nosotros hablamos, lo que pasa es que tenemos un blindaje mediático terrible. Usted lo ha dicho, los titulares sobre Llori. Dice cualquier cosa Vicencio, como es contrario nuestro, lo van a replicar en todos los medios de comunicación hegemónicos. Nosotros, digamos, del mejor discurso de la historia en la Asamblea, si es nuestro, no lo van a publicar, no le van a publicar de una sola letra. Entonces eso se llama la censura, la manipulación, el blindaje mediático. Y que tendremos que seguir luchando contra eso, pero no nos engañemos, mientras no resolvamos la cuestión mediática. Entonces Correa, que no le gusta la crítica, que es enemigo de los periodistas. Mi segunda hija es periodista. Y la prensa es fundamental para la democracia, pero una buena prensa, que una mala prensa es mortal para la democracia. Y la prensa ecuatoriana hegemónica es muy mala. Teleamazonas de Fidel Ega. Espinosa Los Monteros, se supone que es el locutor de noticias, pero con su gesto, aprueba, desaprueba, condena, sobresee. ¿Qué es eso? Eso usted no encuentra en Europa, no encuentra en Estados Unidos. Entonces entendamos, como no hay cómo comparar, como mucha gente no ha vivido en otros países, sobre todo en países desarrollados, no se da cuenta de cómo nos manipula la prensa. Pero mientras la prensa sea la que gobierne antidemocráticamente, ilegítimamente, inmoralmente, no tendremos obviamente ni democracia, pero tampoco saldremos del subdesarrollo. Gracias al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, por estos minutos de su tiempo. Buen día.